Cuando mi padre se volvió a casar, me echó porque yo representaba un recuerdo vivo de sus errores pasados. Entonces, le conté a alguien cómo mis padres me trataron a lo largo de los años, y ahora mi padre lo está perdiendo todo. Mi vida cambió drásticamente en cuestión de semanas y todo comenzó con mi madre. Desde siempre supe que ella no era feliz con mi papá, pero jamás imaginé lo lejos que llegaría todo. Resulta que mi madre había estado teniendo una aventura con alguien de su pasado, alguien con quien había perdido contacto después de la secundaria. Según descubrí después, llevaban casi 2 años viéndose en secreto, hasta que finalmente decidió dejar a mi papá y se fue con él. La cosa es que no fue un simple adiós. Ella literalmente desapareció durante 2 semanas completas. Al principio mi padre y yo no sabíamos qué pensar. Bueno, más bien mi papá no decía nada, y yo me quedaba en mi habitación intentando ignorar el caos. Pero un día, como si nada, mi madre regresó a la casa con papeles de divorcio en la mano. Dijo que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida y que no podía seguir fingiendo. Fue devastador. No porque mis padres se separaran, ya sabía que no se soportaban, sino porque mi madre hizo algo que jamás esperé, decidió no pelear por mi custodia. Dijo que no era el momento para ser madre y que sería mejor para mí quedarme con mi papá. Sí, como si eso fuera una gran opción. Porque déjenme decirles que ninguno de mis padres fue nunca un ejemplo de amor o apoyo. Siempre parecieron más preocupados por las apariencias que por mí. Mi mamá se fue poco después de firmar el divorcio y cortó todo contacto, no solo conmigo, sino con toda la familia. Se mudó con su nuevo esposo a algún lugar de Europa y nunca más supe de ella. Y ahí estaba yo, atrapado con mi papá. Si mi papá era frío antes, después del divorcio se volvió insoportable. Apenas podía mirarme sin mostrar esa mezcla de disgusto y resentimiento. Creo que me odiaba porque le recordaba a mi madre. Según él, yo era una prueba viviente de sus errores. Pero claro, no podía simplemente ignorarme por completo porque eso afectaría su imagen pública. Mi papá es el tipo de persona que vive para lo que otros piensan. Siempre me obligaba a vestir bien, a comportarme perfectamente en público, y a sonreír en las reuniones familiares. Nadie podía sospechar lo que realmente pasaba en casa. Y lo que pasaba en casa no era bonito. Mi papá casi nunca estaba, y cuando estaba, me ignoraba completamente o me hablaba de forma tan hiriente que me sentía como si no valiera nada. No era físico, pero las palabras duelen tanto como los golpes. Me decía cosas como, no sé por qué sigues aquí, tu vida va a ser un desastre como la de tu madre. O, la única razón por la que no te he hecho es porque la gente hablaría. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace unos meses, cuando decidió que ya no me quería en su vida. Yo tenía 17 años y estaba a solo 3 meses de cumplir 18. Mi padre decidió que esa era la edad perfecta para deshacerse de mí. ¿La razón? Estaba planeando casarse con su secretaria. Según él, necesitaban un nuevo comienzo y no había lugar para mí en esa vida. Aunque en retrospectiva, creo que simplemente no quería que yo estuviera ahí para recordarles su matrimonio fallido. Me dijo que tenía una semana para empacar mis cosas y salir de la casa. Por más que intenté hablar con él, explicarle que no tenía a dónde ir ni dinero para mantenerme, no le importó. Dijo que ya era suficiente que me hubiera permitido vivir bajo su techo por tanto tiempo. Ni siquiera quería ayudarme con el papeleo para la universidad, a pesar de que ya había sido aceptado en un par de instituciones. Para ese punto, no tenía ahorros porque mis padres siempre me habían prohibido trabajar. Según ellos, si alguien me veía trabajando, haría preguntas incómodas sobre nuestra situación en casa. Era ridículo. Siempre habían estado más preocupados por las apariencias que por mi bienestar. Así que ahí estaba, sin dinero, sin apoyo y con una semana para encontrar un lugar donde vivir. En medio de mi desesperación, tuve una crisis nerviosa. Literalmente me derrumbé en la sala de estar llorando y suplicando que reconsideraran su decisión. Mi padre y su nueva esposa simplemente me ignoraron. Recuerdo que ella dijo algo como, dale un par de días, eventualmente se irá. Fue el momento más humillante de mi vida. Me di cuenta de que no podía seguir dependiendo de ellos. Así que decidí hacer algo que había estado evitando toda mi vida, hablar. Siempre había tenido miedo de las consecuencias, pero en ese momento, ya no tenía nada que perder. Empaqué unas cuantas cosas en una mochila y fui directo a la casa de mis abuelos paternos. No sabía si me recibirían, pero no tenía otra opción. Cuando llegué, mi abuelo fue el que abrió la puerta. Estaba sorprendido de verme, pero me dejó entrar. No tardó mucho en darse cuenta de que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado, y fue entonces cuando rompí a llorar y les conté todo. Les hablé de cómo mi papá me trataba, de cómo me estaba echando de la casa y de cómo no tenía a dónde ir. Fue la primera vez que decía esas cosas en voz alta, y la verdad es que me sentí aliviado. Mis abuelos estaban indignados. No podían creer que su propio hijo me tratara de esa manera. A pesar de que siempre habían sido bastante estrictos, también eran personas que valoraban la familia. Me dijeron que no me preocupara, que me quedara con ellos y que ellos se encargarían de todo. Mis abuelos reaccionaron de una forma que jamás esperé.
Aunque siempre supe que eran personas con carácter fuerte, no pensé que se pondrían de mi lado tan rápidamente, especialmente porque mi papá siempre había sido su hijo favorito. Pero después de escuchar todo lo que les conté, parecía que algo en ellos se rompió. Mi abuelo, que normalmente es muy reservado, estaba furioso. Recuerdo que apretaba los puños mientras me escuchaba, como si estuviera intentando contenerse. Mi abuela, por otro lado, no pudo evitar llorar. Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar, y me aseguró que ya no estaba solo. Esa noche, mis abuelos tomaron una decisión. Me dijeron que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara, y que no tenía que preocuparme por nada más. Mi abuelo incluso me prometió que se ocuparía de mis estudios universitarios, algo que nunca esperé escuchar, considerando que siempre había sido muy estricto con temas de dinero. Pero lo que no sabía en ese momento era que sus planes iban mucho más allá de solo ayudarme. Al día siguiente, mi abuelo hizo algo que cambió todo, fue directamente a la empresa familiar, donde mi papá trabajaba, y tomó medidas drásticas. Para darles un poco de contexto, mi abuelo es el dueño de un negocio que ha estado en nuestra familia por generaciones. Mi padre había estado trabajando allí desde hacía varios años, aunque nunca había sido particularmente bueno en su puesto. Siempre pensé que mi abuelo lo mantenía ahí solo porque era su hijo, pero al parecer, su paciencia había llegado al límite. Ese mismo día, mi abuelo decidió despedir a mi papá. Fue una decisión tan inesperada como contundente. Según me contó después, tenía razones de sobra para hacerlo, ya que mi papá no solo era incompetente en su trabajo, sino que también había cometido varios errores que le habían costado dinero a la empresa. Pero lo que realmente motivó a mi abuelo fue la manera en que me había tratado. Dijo que no podía permitir que alguien como él siguiera representando a nuestra familia, especialmente después de lo que yo había pasado. Cuando mi padre se enteró de que lo habían despedido, no tardó en explotar. Empezó a mandarme mensajes de texto llenos de odio, culpándome por todo lo que le estaba pasando. Decía cosas como, eres un ingrato o arruinaste mi vida por tus caprichos. Incluso llegó a decir que estaba exagerando todo lo que había contado a mis abuelos, que en realidad yo nunca había tenido motivos para quejarme. Pero esos mensajes solo sirvieron para confirmar que había hecho lo correcto al hablar. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por defenderme. Mientras tanto, mis abuelos no perdieron el tiempo. Mi abuelo no solo despidió a mi padre, sino que también empezó a tomar medidas para asegurarse de que no pudiera aprovecharse más de la familia. Por ejemplo, la casa donde mi papá vivía era una propiedad que pertenecía a la empresa, parte del paquete de beneficios que mi abuelo ofrecía a sus empleados de alto rango. Pero como mi padre ya no trabajaba allí, técnicamente ya no tenía derecho a quedarse. Así que mi abuelo inició los trámites para desalojarlo. Lo irónico es que mi papá me había dado solo una semana para salir de la casa, pero ahora él tenía un plazo de 4 semanas para encontrar un lugar donde vivir. Fue un giro de los acontecimientos que jamás vi venir, y aunque intenté no alegrarme por la desgracia de mi padre, no pude evitar sentir una pequeña satisfacción al ver cómo se revertía la situación. Por otro lado, la relación con mis abuelos empezó a mejorar de formas que nunca imaginé. Siempre pensé que ellos eran personas frías y distantes, tal vez porque mi padre me los había pintado de esa manera. Pero ahora que vivía con ellos, me di cuenta de que eran todo lo contrario. Se preocupaban genuinamente por mí, algo que mis padres nunca habían hecho. Me preguntaban cómo estaba, me escuchaban cuando hablaba, y me hacían sentir como si realmente importara. Fue una experiencia completamente nueva para mí. Mi abuela incluso comenzó a ayudarme a preparar todo para la universidad. Me dijo que no debía preocuparme por el dinero, que ellos se encargarían de cubrir mis gastos. También me ofreció comprarme un auto usado para que pudiera moverme con facilidad cuando empezaran las clases. Fue un gesto que me dejó sin palabras, porque jamás había recibido ese tipo de apoyo de mis padres. Para ellos, todo era una obligación. Pero con mis abuelos, sentí por primera vez que alguien hacía algo por mí porque realmente les importaba. A pesar de todo esto, todavía quedaban problemas por resolver. Mi papá, furioso por haber perdido su trabajo y su casa, decidió demandar a mi abuelo por despido injustificado. Fue un movimiento desesperado, pero no inesperado. Mi abuelo, sin embargo, no estaba preocupado. Me dijo que tenía un equipo de abogados listos para enfrentarse a cualquier cosa que mi padre intentara, y que no tenía ninguna posibilidad de ganar el caso. Al parecer, mi abuelo había documentado cuidadosamente todos los errores de mi padre en la empresa, así que tenía pruebas de sobra para justificar su despido. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de todo lo que estaba pasando, mis abuelos nunca me culparon por la situación. Al contrario, me decían constantemente que había hecho lo correcto al hablar. Mi abuelo incluso me confesó que, si hubiera sabido antes cómo me trataban mis padres, habría intervenido mucho antes. Eso me hizo darme cuenta de que, aunque había pasado por mucho, finalmente estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí. Después de que mi padre presentó la demanda contra mi abuelo, las cosas comenzaron a ponerse más tensas. Aunque mi abuelo seguía calmado y confiado,
yo no podía evitar sentirme culpable. Sentía que, de alguna manera, todo esto era mi culpa. Si no hubiera hablado, si me hubiera quedado en silencio como siempre lo hacía, mi papá no estaría enfrentando tantos problemas. Pero cada vez que expresaba estos pensamientos, mis abuelos me recordaban que yo no había hecho nada malo. Me decían que mi padre estaba simplemente enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. El proceso legal empezó un par de semanas después de que mi padre presentara la demanda. Al principio, pensé que sería un gran escándalo en nuestra familia, pero resultó que la mayoría de nuestros parientes ya estaban al tanto de la situación. Según me contaron mis abuelos, varios familiares habían empezado a cortar lazos con mi padre después de enterarse de cómo me había tratado. Eso fue un gran alivio para mí, porque siempre temí que la familia me culpara por hablar. Pero en lugar de eso, me ofrecieron su apoyo. Incluso algunos tíos y primos con los que no hablaba mucho me enviaron mensajes para asegurarse de que estaba bien. Mi abuelo, como siempre, estaba un paso adelante. Había acumulado pruebas durante años sobre la incompetencia de mi padre en la empresa, desde malos manejos financieros hasta decisiones comerciales que le costaron dinero a la compañía. Así que, cuando el caso llegó a los tribunales, fue prácticamente una masacre legal. Los abogados de mi abuelo presentaron documentos, correos electrónicos y registros que demostraban que mi padre no solo había sido negligente en su trabajo, sino que también había intentado ocultar algunos de sus errores para no ser despedido antes. Mi padre, por su parte, parecía cada vez más desesperado. Durante el juicio, incluso trató de usarme como una especie de testigo moral. Llegó a decir que mi abuelo estaba actuando por resentimiento porque yo había influenciado su decisión. Fue doloroso escucharlo decir esas cosas, especialmente porque sabía que no eran verdad. Pero mis abuelos se mantuvieron firmes. Mi abuelo dejó claro que el despido de mi padre se basaba únicamente en su desempeño laboral, y los abogados respaldaron esa afirmación con todas las pruebas que habían reunido. A medida que avanzaba el juicio, empecé a notar algo curioso. Mi padre dejó de enviarme mensajes de odio. Al principio pensé que se había rendido, pero luego descubrí que su nueva esposa, la secretaria con la que se había casado, había solicitado el divorcio. No me sorprendió, para ser honesto. Ella siempre me pareció interesada solo en el dinero y la estabilidad que mi padre podía ofrecerle. Y ahora que mi abuelo lo había despedido y estaba en proceso de perder la casa, ella simplemente decidió abandonarlo. Ese golpe fue la estocada final para mi padre. No solo estaba perdiendo su caso legal, sino que también estaba quedándose completamente solo. Cuando finalmente se dio cuenta de que no tenía posibilidades de ganar la demanda, decidió retirarse. Fue un final anticlimático para algo que había empezado con tanta furia, pero también fue un alivio. Mi abuelo ganó el caso y, con ello, cerró ese capítulo tan difícil para nuestra familia. Mientras todo esto sucedía, mi relación con mis abuelos seguía mejorando. Me dieron un espacio seguro donde podía empezar a sanar de todo lo que había vivido con mis padres. Mi abuela, en particular, se aseguraba de que me sintiera valorado y querido. Cocinaba mis comidas favoritas, me ayudaba con mis preparativos para la universidad y siempre estaba ahí para escucharme. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una familia que realmente se preocupaba por mí. Una de las cosas más impactantes que sucedieron durante este tiempo fue que mis abuelos decidieron comprar la casa en la que vivía mi padre. Era una propiedad de la empresa, como mencioné antes, pero mi abuela pensó que sería mejor asegurarla para el futuro. Una vez que la compra se completó, me sorprendieron al decirme que iban a transferirla a mi nombre. Me dijeron que querían asegurarse de que siempre tuviera un lugar al que llamar hogar, sin importar lo que pasara en el futuro. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, estaba agradecido. Era un gesto enorme, algo que nunca esperé. Pero, por otro lado, me sentía extraño aceptando algo que antes había sido de mi padre. Era como si estuviera tomando todo lo que él había perdido. Sin embargo, mis abuelos me recordaron que esto no era culpa mía. Me dijeron que ellos estaban haciendo lo que creían correcto, y que yo merecía algo bueno después de todo lo que había pasado. Con el juicio terminado y mi padre fuera de nuestras vidas, las cosas empezaron a calmarse. Mi abuela se dedicó a decorar la casa, asegurándose de que fuera un espacio acogedor para mí, aunque yo solo estuviera allí unos meses antes de irme a la universidad. Mi abuelo, por su parte, empezó a hablar conmigo sobre el negocio familiar. No sé si esperaba que algún día yo me involucrara en la empresa, pero me dijo que, si alguna vez estaba interesado, siempre tendría un lugar allí. Mientras tanto, mi padre desapareció casi por completo. Según escuché de algunos familiares, se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Parece que está intentando empezar de nuevo, pero no tengo contacto con él, y sinceramente, prefiero que siga así. Creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para procesar todo lo que ha pasado. Los meses siguientes fueron como un respiro después de una tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía relajarme. Vivir con mis abuelos era completamente distinto a lo que había conocido con mis padres. Había reglas, claro, pero nunca se sentían opresivas.
Más bien, eran límites que se ponían porque se preocupaban por mí, no porque quisieran controlarme. No era algo a lo que estuviera acostumbrado, pero poco a poco me fui adaptando. Mientras todo esto sucedía, mi vida empezó a cambiar en otros aspectos también. Empecé a enfocarme en los preparativos para la universidad. Mis abuelos me animaron a perseguir las opciones que realmente quería, no solo las que parecían seguras. Mi abuelo me acompañó a visitar los campus de las universidades donde había sido aceptado. Verlo tan involucrado en mi futuro fue algo completamente nuevo para mí, y me ayudó a darme cuenta de cuánto había estado perdiendo al no tener a nadie que me apoyara de esa manera antes. En una de esas visitas, mi abuelo me dijo algo que me marcó: no dejes que los errores de tu padre definan tu vida. Tienes la oportunidad de ser alguien completamente distinto, y estoy seguro de que vas a lograrlo. Ese fue el momento en que decidí dejar atrás toda la culpa que cargaba. Había pasado años sintiéndome como si todo lo malo en mi vida fuera de alguna manera mi culpa. Pero ahora, empezaba a entender que no era así. Mientras tanto, el drama con mi padre parecía estar finalmente llegando a su fin. Después de perder el caso contra mi abuelo y enfrentar el divorcio con su nueva esposa, se había aislado casi por completo. Según algunos familiares, vivía solo en un pequeño apartamento y estaba tratando de empezar de nuevo. No sé si realmente estaba reflexionando sobre sus errores o simplemente estaba buscando una forma de sobrevivir, pero de cualquier manera, ya no intentaba contactarme, lo cual fue un alivio. Sin embargo, las secuelas de lo que pasó seguían presentes. Mi abuelo, aunque no lo admitía abiertamente, estaba dolido por la manera en que las cosas habían terminado con mi padre. Después de todo, seguía siendo su único hijo, y creo que parte de él esperaba que algún día pudiera cambiar. Pero al mismo tiempo, estaba decidido a no permitir que mi padre volviera a dañar a nuestra familia. Esa mezcla de sentimientos era algo que también veía en mi abuela. Aunque intentaban mantener una fachada fuerte por mí, sabía que todo esto les había afectado profundamente. Un día, mientras estábamos cenando, mi abuelo me dijo algo inesperado: si alguna vez decides hablar con tu padre, no te sientas obligado a perdonarlo, pero tampoco dejes que el odio te consuma. Al final del día, no vale la pena cargar con ese peso. Esas palabras resonaron en mí. Durante mucho tiempo había sentido una mezcla de rabia y tristeza hacia mis padres, pero tal vez era hora de empezar a soltar esos sentimientos. Con el tiempo, empecé a reconstruir partes de mi vida que había dejado de lado. Volví a conectar con amigos de la escuela, quienes siempre habían sospechado que algo no estaba bien en mi casa, pero nunca supieron exactamente qué. Algunos se sorprendieron al enterarse de lo que realmente había estado pasando, pero la mayoría simplemente me apoyó sin juzgarme. Fue reconfortante saber que todavía tenía personas a mi alrededor que se preocupaban por mí. En casa, mis abuelos seguían mostrándome un apoyo incondicional. Mi abuela, siempre atenta, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba para la universidad, desde ropa hasta útiles escolares. Incluso me ayudó a decorar la habitación de la casa que ahora era técnicamente mía. Aunque solo planeaba quedarme allí unos meses antes de mudarme al campus, quería que tuviera un espacio que se sintiera como un verdadero hogar. Por otro lado, mi abuelo empezó a enseñarme algunas cosas sobre el negocio familiar. No era algo que estuviera seguro de querer hacer en el futuro, pero apreciaba el hecho de que estaba dispuesto a invertir tiempo en mí. Aprender de él me hizo darme cuenta de cuánto trabajo y dedicación había puesto en mantener la empresa durante todos estos años, algo que mi padre claramente nunca valoró. Mientras todo esto pasaba, hubo un momento que realmente me impactó. Un día, recibí un mensaje de mi madre. Era la primera vez que sabía algo de ella desde que se había ido. En el mensaje, básicamente decía que había escuchado lo que había pasado con mi padre y que esperaba que estuviera bien. No ofreció disculpas ni intentó retomar contacto, solo dejó esas palabras ambiguas que me dejaron con más preguntas que respuestas. No respondí. No sentí que valiera la pena hacerlo. Mi madre había tomado su decisión cuando me dejó atrás, y no veía el sentido en abrir una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. Aún así, el mensaje me dejó reflexionando sobre cómo había llegado a este punto. Mis padres, las personas que se suponía que debían ser mi mayor apoyo, me habían fallado de todas las formas posibles. Pero ahora, estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí, y eso era lo único que importaba. A medida que se acercaba el inicio de las clases, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Por primera vez en mi vida, iba a vivir completamente por mi cuenta. Aunque mis abuelos seguían ofreciéndome su apoyo incondicional, sabía que este era mi momento para empezar a construir algo propio. Era una oportunidad para dejar atrás todo el dolor del pasado y empezar de nuevo. Cuando finalmente llegó el día de mudarme al campus universitario, sentí una mezcla de emociones que era difícil de explicar. Por un lado, estaba emocionado. La idea de comenzar de nuevo, de tener la libertad de vivir mi vida sin las sombras constantes de mis padres, era algo que había esperado por mucho tiempo. Pero por otro lado, también sentía miedo. Había pasado la mayor parte de mi vida en un entorno donde siempre me sentía controlado, sin poder tomar decisiones por mí mismo. Ahora, todo estaba en mis manos.
Mis abuelos, como siempre, estuvieron ahí para apoyarme. Me ayudaron a empacar todas mis cosas y condujeron conmigo hasta el campus. Mi abuela lloró un poco cuando llegó el momento de despedirnos, pero trató de no mostrarlo demasiado. Mi abuelo, en su estilo típico, solo me dio una palmada en el hombro y me dijo: sabes que siempre tienes un lugar en casa, pero esta es tu oportunidad de demostrarte de lo que eres capaz. No la desperdicies. Esas palabras se quedaron conmigo mientras veía su auto alejarse del campus. Los primeros días en la universidad fueron un poco abrumadores. Había tanta gente nueva, tantas cosas que aprender y adaptarme. Pero al mismo tiempo, fue liberador. Por primera vez en mi vida, tenía la oportunidad de ser quien realmente quería ser, sin las restricciones ni los juicios de mis padres. Conocí a otros estudiantes que venían de diferentes partes del país, cada uno con su propia historia y sus propias luchas. Aunque no compartía todo sobre mi pasado, me di cuenta de que no estaba solo. Todos estábamos allí tratando de encontrar nuestro camino. Con el tiempo, empecé a construir una rutina. Me uní a un par de clubes, uno relacionado con literatura y otro con actividades al aire libre. Nunca había tenido la oportunidad de explorar mis intereses de esta manera, y fue increíble descubrir lo mucho que disfrutaba esas cosas. También hice amigos que se convirtieron en mi apoyo diario. Eran personas genuinas, algo que siempre había deseado tener en mi vida. Sin embargo, había días en los que los recuerdos del pasado volvían a mi mente. Especialmente en las noches, cuando estaba solo en mi habitación, pensaba en mis padres y en todo lo que había sucedido. A veces me preguntaba si había algo que podría haber hecho diferente, si de alguna manera podría haber cambiado la forma en que me trataban. Pero entonces recordaba las palabras de mi abuelo: no podía dejar que el pasado definiera mi futuro. Y cada vez que esos pensamientos me abrumaban, me recordaba a mí mismo lo lejos que había llegado. Mientras tanto, mi relación con mis abuelos seguía siendo fuerte. Hablábamos por teléfono al menos una vez a la semana, y siempre se aseguraban de recordarme que estaban allí para cualquier cosa que necesitara. En una de esas llamadas, mi abuelo mencionó que había estado considerando algunas opciones para el futuro del negocio familiar. Me dijo que, aunque no esperaba que me uniera a la empresa, siempre estaría abierto a enseñarme si alguna vez estaba interesado. Fue un gesto que me hizo sentir valorado, aunque todavía no estaba seguro de lo que quería hacer con mi vida. El capítulo con mi padre, sin embargo, parecía haberse cerrado definitivamente. Después de perder el juicio y el divorcio con su esposa, simplemente desapareció del radar. Algunos familiares mencionaron que estaba viviendo solo y trabajando en algo pequeño, pero nadie parecía tener mucho contacto con él. Y, sinceramente, yo tampoco lo buscaba. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a alguien que nunca iba a estar satisfecho que ya no sentía la necesidad de mantener esa conexión. Hubo un momento, unas semanas después de empezar las clases, en el que me encontré revisando algunos de los viejos mensajes que mi padre me había enviado. No sé por qué lo hice, tal vez por curiosidad o porque todavía estaba tratando de entender cómo todo había llegado a ese punto. Al leerlos, me di cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. Esos mensajes ya no me afectaban de la misma manera. Ya no sentía esa mezcla de rabia y dolor que solía consumir cada parte de mi ser. En lugar de eso, sentí algo que nunca pensé que experimentaría: indiferencia. Ese fue el momento en el que realmente entendí que estaba avanzando. Mi vida ya no estaba definida por el resentimiento hacia mis padres o por el miedo de repetir sus errores. Ahora era mía, completamente mía. Y aunque todavía tenía mucho por aprender y descubrir, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto.